Hola, mi nombre es Anika Simpson. Mi presentación va a ser sobre Roberto Clemente. El 18 de agosto de 1934 en Carolina, Puerto Rico, nació Roberto Clemente. Busqué mucha información sobre Roberto cuando era niño. Se me ocurrió poco o nada. Lo que sí encontré fue que Clemente es español y afroamericano. Clemente fue criado con fuertes morales y valores gracias a su familia. Roberto fue incluido en el Salón de Fama en 1963. Él jugó 18 temporadas de Grandes Ligas. Roberto recibió 12 de Guantes de Oro y se convirtió en el número 11 en la historia del béisbol en golpear la pelota 3,000 veces. La gente la mira a Roberto el Jackie Robinson para latinos. ¿Por qué Roberto Clemente? Ila a Roberto por esta cita que le sobre él. Jugó una especie de béisbol que ninguno de nosotros había visto antes, como si fuera una forma de castigo para todos los demás en la campo. Roberto venció su fuerte acento España y los medios de comunicación y segregación. Esto es lo que más admiro de Roberto, su fuerza. Roberto Clemente no tiene críticas. Este hombre tiene un primo que lleva su nombre y llama Roberto Clemente Primo, una fundación, cursos, universidad, y durante la temporada vaya Roberto enseñará una clínica juvenil de béisbol. Por eso no tengo críticas en absoluto. Roberto Clemente murió el 13 de diciembre de 1972 en un accidente de avión. A Roberto le gustaba donar su tiempo a la caridad. Hubo una huracán en Nicaragua. El inicio tomó supplies de la gente de pueblo. Roberto fue a traer más supplies a la gente y el avión se estrelló. Al año siguiente, Roberto fue puesto en el Salón de la Fama a pesar del periodo de espera obligatorio de 5 años después de la jubilación. Adiós.